Hermanos en Cristo y amado oyente, hoy te hablaré del Hijo de Dios, que subió al cielo y que está sentado a la diestra de Dios. Dios Padre ha hecho que el Hijo entre en su presencia. Y esta presencia, hermano, en el Antiguo Testamento lo vemos como ese lugar santísimo y que el sumo sacerdote solamente entraba una vez al año y se veía la gloria de Dios en ese lugar en una nube. Y esa nube que estaba en ese lugar, hermano, vemos a través de la Biblia que era algo que ni aún los sumos sacerdotes, los hombres, podían entrar en ese lugar, porque era tal la gloria de Dios, Shekinah de Dios, o sea, esa presencia de Dios. Cuando Él ascendió a los cielos, hermano, dice que la nube lo cubrió. Entró en la presencia de Dios, ese Dios hombre. Lo podemos ver en la tierra cómo se manifestaba Dios mismo en el Hijo. Esta presencia de Dios, esta gloria celestial que tenía el Hijo y que regresaba al Padre, regresaba a esa eternidad, hermano. Y que es una morada que no fue hecha por manos de hombre, sino que es una morada donde está la presencia de Dios. Déjame decirte que cielo, hermano, hay varias concepciones de cielo. Pablo lo menciona 7 cielos y el concepto también judío había 3 cielos. Y esa palabra cielo, hermano, es para que tú y yo lo entendamos en nuestro concepto humano. Si quitamos esa palabra, nos imaginaríamos algo terrenal. Pero este cielo, hermano, es la presencia de Dios. Cuando Dios crea los cielos y la tierra, dice la palabra, pues no había cielos y no había tierra. Estaba la presencia de Dios misma. La presencia de Dios misma. Entonces, ese cielo, Dios ya existía y es eterno, pero es la presencia de Dios y es su morada de Dios. Y no es creación de nadie, es donde Dios mora. Y es esa santidad, hermanos, donde ninguno de nosotros puede tener ese acceso a ese lugar, a donde mora la presencia plena de Dios, toda su plenitud, toda, digámoslo así, toda la extensión de ese Dios grande y poderoso. Pero, hermano, es algo maravilloso, que esa plenitud vino a habitar entre los hombres. Y se hizo como tú y como yo, así, en un cuerpo tan limitado. Él puede estar en todas partes, pero en su humanidad estaba restringido al cuerpo y estar en un lugar. Yo quisiera que repasáramos un poquito antes de entrar en el tema, hermano, y después de leer el credo de los apóstoles, poder orar, hermano, y que Dios abra tu mente, abra tu entendimiento y abra tu corazón. Y seamos transformados en nuestra concepción de ese Dios grande, hermano. Y quitemos nuestras concepciones a veces humanas y creamos en este Dios verdadero. Amén. Este credo, dice el credo de los apóstoles: creo en Dios. ¿Tú crees en Dios? ¿Cómo lo crees? ¿Cómo es ese Dios? Aquí vamos a ver cómo debe de ser creído ese Dios. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Dios a ver, aquí hubo. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por la obra del Espíritu Santo.
y nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, murió y fue sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, es el tema que vamos a ver hoy, y está sentado a la diestra del Padre. Desde ahí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, para aquellos que al oír el término, ¿verdad?, lo relacionamos con el catolicismo romano, eso es otro rollo, digamos. Pero aquí, cuando los apóstoles escribieron esto, hermano, estaban pensando en esa iglesia universal que estableció nuestro Señor Jesucristo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. En la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Entonces, este es el credo, hermano. Esta es nuestra fe, esta fe que, hermano, aquí está resumida, pero que esta fe abarca desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, lo que estamos viendo, hermano, en el credo es ese resumen para que nosotros construyamos nuestra fe en Cristo Jesús. No nuestra fe, perdón que lo diga, hermano, pero a veces confundimos algunos términos y a veces le damos la gloria al hombre cuando debe de ser la gloria a Dios. Amén. A veces decimos, es que esto lo dijo, yo me voy a poner, hermano, esto lo dijo el anciano Gerardo. No lo dijo el anciano Gerardo, lo dice la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros debemos de hablar, hermano, porque la palabra de Dios dice la palabra que permanece para siempre. Eso es lo que nosotros debemos de concebir en nuestra mente, que la palabra de Dios permanezca para siempre. Lo oímos a través de un ministro, lo oímos a través de una predicación, sí, pero la palabra de Dios es la que en ti y en mí debe de estar creciendo y desarrollándose y siendo sembrada, hermano, en tu vida. Porque es la que, hermano, cuando esa palabra se siembra y da fruto, hermano, algo glorioso acontece en tu vida y te enamoras cada vez más de Dios. Y ese mandamiento que es amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, se ve cumplido. Amén. Entonces, hermano, eso es este credo. Y me gustaría verla como Dios, hombre, Dios, un Dios que es espíritu, pero que se hizo hombre. Ningún Dios, hermano, ha tomado esto y ha regresado a donde estaba. Caminó entre los hombres, hermano, y lo tocaron y vieron maravillas, pero algunos no creyeron. Hoy, hermano, podemos hablar de Él, podemos predicar de Él, y esa es nuestra labor. Pero algunos van a creer y otros no. Pero eso le corresponde a Dios, hermano. No te corresponde a ti ni a mí. Él es el que da el acceso, hermano, a conocerlo. Dios Padre obró, Dios Hijo hizo la obra y el Espíritu Santo, hermano, está ahí en nosotros, abriendo el entendimiento para que le demos la gloria a Él. Ese Espíritu Santo, hermano, que dice que es la promesa del Hijo y del Padre. ¿Para qué?
para que tú y yo, los que creemos en Cristo, no seamos huérfanos. No seas huérfano. No eres un huérfano. Tienes un padre. Y un padre que no ha fallado. Amén. Vamos a leer desde Hechos 1, del 1. El primer relato que escribí, Teófilo, trato de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea, desde que inició. Ese es el evangelio, ¿no? Hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. 12, de los cuales ya aquí en este relato vamos, que son ya 11. A estos también, después de su padecimiento, de sus sufrimientos, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndose durante 40 días, para que no hubiera dudas, hermano, 40 días, y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios, al reino de su Padre. Les habló, y eso es lo que nosotros queremos hablar, hermano, porque eso es lo eterno y eso es lo que nos salva. Y reuniéndolos, como hoy estamos aquí, hermano, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Pero también Jesús dio esa promesa a sus discípulos, la cual les dijo: ¿oísteis de mí? Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no pocos días. En el Pentecostés, hermano. 40 días apareciendo y 10 días restaban, hermano, para que viniera el Pentecostés. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás este tiempo a Israel? Y él les dijo: no corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. No le está dando fecha, hermano, pero también la restauración es Israel, y es un Israel celestial. Un pueblo escogido por Dios no es la nación solamente, hermano. Ya entramos tú y yo, porque, hermanos, éramos gentiles. Un pueblo no escogido por Dios, pero Él nos hizo hijos de Dios. Amén. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga a vosotros, y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. En toda la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. ¿Lo vieron ascender, hermano? Sí. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, que les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros, al cielo vendrá de la misma manera, tal como habéis visto ir al cielo. ¿Vendrá otra vez, hermano? Sí, sí vendrá. Esa es la promesa. Ya vino una vez, viene otra segunda vez. Apláudele a la palabra que Dios expresó y prometió para ti y para mí. Eso es, hermano.
No solamente, o sea, ya hay algo a futuro. Sí, puedes sentarte, hermano. Ya hay algo en futuro, hermano. ¿Sí ves? O sea, el Hijo de Dios va a venir. Va a venir. ¿Cuándo? No lo sé. Ni tú lo sabes, ni ningún hombre lo sabe. Ha habido hombres que han fechado, pero se han equivocado. Porque Jesús dijo, esto es secreto. Solo el Padre lo sabe. El final del tiempo. Pero está preparando algo hermoso, a la novia. Está preparando a la novia. Y la novia es su iglesia. Y dentro de su iglesia están, hermano, los que hemos creído en Él. Y que bajo cualquier circunstancia dicen, yo creo. ¿Tú crees? ¿Tú crees? O te pasa una dificultad y dices, no, Señor, ya me voy. Porque tanto te he servido, Señor, y te has olvidado. Hermano, Jesucristo estuvo en la eternidad con el Padre y sufrió. Pero había un propósito, que muchos lo querían quitar de la cruz, hermano, porque querían solo los beneficios. Si verdaderamente fuera el Hijo de Dios, a ver, que se quite de la cruz. El ladrón, tal vez como tú y como yo tal vez más, diciendo yo quiero los beneficios, hasta que fui el otro ladrón, que dije, Señor, soy indigno, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y prometió algo, estarás conmigo en el paraíso. ¿Ves, hermano? Hay promesa de Dios. No se ha olvidado de sus hijos. No estás solo. Dios está contigo. Y esto, hermano, antes de que entremos en el tema, ¿verdad? Tiene que acontecer, digamos, una historia. Tiene que haber hechos, hermanos, que sean manifiestos, porque no lo hace Dios sin decirlo, sin expresarlo antes, hermano. Dios ya lo ha dicho. Entonces, solo quiero recordarte esto, hermano. Antes de que el Hijo de Dios entrara en el cielo, en la presencia de Dios, el cuerpo del Hijo de Dios encarnado tenía que ser transformado. Esta transformación fue llevada en la resurrección. Veamos el cuerpo transformado del Hijo de Dios. Vamos a Mateo 24, 39 al 44. Perdón, Lucas. Voy a leer desde el 38. Dice, y Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Y por qué surgen dudas en vuestro corazón? ¿Qué había acontecido, hermano? Jesucristo había resucitado, pero no creían, hermano. Si ves, habían estado con Él. Jesús les había hablado de su resurrección, pero dice la palabra que no la entendieron porque dice, todavía no era el tiempo. Y se les presentó para que vieran lo real que había sido y que lo que Él había dicho se había cumplido. Dice, mirad mis manos y mis pies, mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Pálpame y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no lo creían, a causa de la alegría y que estaban asombrados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado y él lo tomó y comió delante de ellos.
y les dijo: esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo sobre mí. Está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Si ves, hermano, él está recapitulando lo que les había dicho, tomando lo que les había dicho, pero ahora ya resucitado. ¿Tenía marcas? Sí. ¿Podía comer? Sí. ¿Tenía, dice, huesos? ¿Tenía carne? Sí. Pablo nos dice, hermano, que hay un cuerpo material y un cuerpo celestial. Pero ese cuerpo celestial, hermano, aquí Jesús lo estamos viendo. Entonces, ¿qué come? Qué raro, ¿verdad? Pero lo hizo, hermano. Y eso es lo maravilloso. Como ya hemos visto en los domingos anteriores, hermano, la resurrección de Cristo. Solo quiero recordar esta verdad fundamental para el cristianismo. Es algo que es nuestro fundamento. Sin esto cae del cristianismo. Y quiero que vayamos a Primera de Corintios 15, 14. Dice: y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Hay una versión de la Biblia, que es la NBI, que dice: y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación, el hablar de Cristo, no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes ni la mía. Eso es lo que dice, hermano. Entonces, pero como si es una realidad, hermano, como si es una realidad, entonces hay esperanza. Y déjame darte algunas palabras de si Cristo no hubiera resucitado. Si Cristo no hubiese resucitado, el plan eterno de redención sería un propósito de Dios frustrado. Las tinieblas hubieran triunfado sobre la luz. La esclavitud seguiría sobre la libertad que hay en Cristo. Y la desesperación triunfó sobre la esperanza. Cristo venció a las tinieblas y Cristo venció mis tinieblas. Hay esperanza en Cristo y Él vive por siempre, por los siglos de los siglos. Aleluya. Ahora vamos a entrar, hermano. Como dicen, entremos al que subió al cielo. Entremos parte por parte. Espero poder abordar todo. Se me hace muy extenso, pero muy rico. Tal vez tenga que acortar unos temas, pero ahí te van a aparecer todos los temas, todos los versículos que vamos a ver, hermano, para que tú los estudies también en tu casa, los repases y puedas ver cómo es este concepto de subió al cielo. Ajá. A veces también me puedo equivocar, puedo pronunciar cielos, hermano, es cielo para tu concepto y para mi concepto, y vamos a también abundar un poquito en esto. Antes de que el Hijo de Dios entrara en el cielo, en la presencia de Dios, el cuerpo del Hijo de Dios encarnado tenía que ser transformado. Esta transformación fue llevada en la resurrección. Veamos el cuerpo transformado de Cristo. Entonces, el cuerpo de su resurrección, Lucas 24, 39 al 40.
que ya lo leímos. En eso dijo, mira mis manos. Aunque el cuerpo era distinto, hermano, era la misma condición que la anterior. Solo ocupa un lugar a la vez. Yo puedo estar aquí, yo no puedo estar en otro lugar. Así Jesús, hermano. Jesús invita a mirar sus heridas y a tocar su herida de un costado. Tiene carne, tiene huesos y come. El aspecto del cuerpo puede cambiar, pero en realidad es un cuerpo humano. El cuerpo de la resurrección de Cristo fue el que ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios. El cuerpo de la gloria suya, que podemos ver en Filipenses 3:21, será la esperanza para todos sus discípulos. Él cambió del cuerpo natural a un cuerpo espiritual que seguirá siendo una transformación. El cuerpo espiritual y celestial será incorruptible e inmortal. Fue esa transformación que vemos en Jesús, o sea, desde su encarnación, en su muerte y en su resurrección. Entonces, esa transformación, hermano, de una humillación a una gloria que tú y yo, hermano, a veces no podemos entender, pero que es una realidad. El cuerpo también, hermano, del futuro creyente, del que ha creído en Cristo, del que cree en Cristo como su Señor y Salvador, hermano, no estará sujeto a este actual. Los creyentes seremos inmortales, como Dios es inmortal. Habrá hijos de Dios vivos y no menguará el número de sus hijos. Nunca verán la muerte. Hermano, lo que Dios escogió, dice, nadie me lo quitará de mi mano. Ya está, hermano. Ya está el escogido en su mano. Ya fue, hermano. Ya fue apartado. Ya fue santificado para su gloria. ¿Quién tiene el poder, hermano, de decir que no? Sería una mentira, hermano. Y Él no dice mentiras. El diablo sí es el padre de mentira. Pero nuestro Padre es Padre de verdad. Pues vamos a ver estos antecedentes, hermano. Cómo es que Dios antes ya lo había hablado, pero no había esa revelación plena en Cristo Jesús, sino que yo ya lo había dicho. Vamos al Salmo 68, 18. Tú has ascendido a lo alto, has llevado en cautividad a tus cautivos, has recibido dones entre los hombres y aún entre los rebeldes, para que el Señor Dios habite entre ellos. El Emmanuel, Dios con nosotros, el Dios llamado Jesucristo, llamado Jesús, que vino a la tierra. Amén. También lo podemos ver en el Proverbio 34, hermano. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién subió al cielo y descendió? El pan que descendió del cielo, el que venía del cielo y que Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. No como el que Dios le dio a Moisés, no como el que les dio en el desierto, sino que ahora era una realidad. Quien recogió los vientos entre sus puños, quien envolvió las aguas en su manto,
quien estableció todos los confines de la tierra. ¿Cuál es su nombre o el nombre de su Hijo? ¿Cuál es el nombre o el nombre de su Hijo? ¿Quién dice? ¿Quién dice estos que soy? ¿Quién dice? ¿Cuál es el nombre de su Hijo? Te pregunto, iglesia, ¿cuál es el nombre de su Hijo? No lo oí. ¿No crees? ¿No lo crees? ¿Sí lo crees? Pues exprésalo, hermano. Dice que en nuestros labios está la palabra. Entonces, Jesucristo, ¿sí ves, hermano? Aquí en el Salmo todavía había sido escrito mucho tiempo y 1000 años después iba a ser revelado este nombre que es sobre todo nombre. Se le dio ese nombre. Vamos a ver cómo Jesús anunció, ¿verdad? Jesús anuncia su subida al cielo. Juan 6:62. Pues qué si veis al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba. Si ves la posición del Hijo de Dios antes de que tomara cuerpo, estaba en el cielo, hermano, divino aquí en la tierra. En su ministerio en la tierra, Jesús estuvo anunciando su muerte, su pasión, su sepultura y su resurrección. También anunció de subir al Padre a sus discípulos y a los oyentes. Muchos de los oyentes se escandalizaban y lo rechazaban al oír que descendió del cielo. Lo criticaron porque dijo que subiría al cielo. Los religiosos lo veían solamente como un hombre. No creían que era el Hijo de Dios. Y no veían que daba vida eterna al que cree en él. Da vida eterna, hermano, al que cree en él. En Juan 6:50, ahí también lo podemos ver. Dice, este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. ¿Ya has comido de este pan? ¿Ya has comido? Hermano, vamos a recordar lo que Él estableció. Cuando dijeron de este pan, hermanos, de este pan físico que vemos, pero era su pan, era su cuerpo, se escandalizaron. Y algunos se fueron, aún sus discípulos. Algunos decían, ¿no es este el hijo del carpintero? Pero ¿quién conocía de dónde había salido? ¿De dónde eran sus padres? Los que en él se había revelado a un hombre y a una mujer, hermano, que adoraban en el templo, a un Simeón y a una Ana. Y lo proclamaron allí en el templo donde ellos estaban. Simón dijo, mis ojos han visto la salvación. Puedo morir en paz. Tú puedes morir en paz porque tus ojos han visto la salvación. ¿Lo has percibido? ¿Lo has palpado? Podrías decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque este cuerpo para sacrificio ya ha sido puesto, dijo Pablo. Ya se estaba despidiendo, pero me espera la corona que me ha prometido Él. Por su justicia, hermano, por su justicia.
Oyente, ¿cómo lo ves? ¿Como hombre o como Dios, hombre e hijo de Dios? Hay unos que nada más lo ven como hombre, testigos de Jehová, hermano. Pero el cristianismo lo ve como Dios, hombre e hijo de Dios. Así lo vemos. Así lo debemos de percibir. Porque si no, no hay salvación. Si lo vemos solamente como hombre, no hay salvación. Estamos perdidos. Jesús anunció su regreso al Padre. Vamos a Juan 7:33, hermano. Entonces Jesús dijo: por un poco más de tiempo estoy con vosotros. Después voy al que me envió. Jesús siguió el camino del Padre para regresar a la casa. Juan 14:4, hermano. Había un camino que recorrer y Jesús lo recorrió, hermano. Un precio de humillación, un precio de sufrimiento. Juan 14:4 dice: y conocéis el camino a donde voy. Tomás le dijo: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo sabemos? ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Hermano, este versículo fue el que a mí me taladró en mi mente cuando Dios trabajó en mi alma para que yo lo reconociera como Señor y Salvador. Este fue el versículo, que yo no tenía un camino, no había esperanza, pero Jesús lo hizo posible. El camino que Jesús mostró a todos los hombres era que regresaba a la casa del Padre. Es el único que lo puede hacer, hermano. Él solo puede recorrer este camino. Tú y yo no lo podemos recorrer. Porque, hermano, en ningún hombre hay salvación. En ningún hombre hay salvación. Y Él trazó ese camino angosto. Y ese camino nos lleva al cielo. Te lleva al cielo, hermano. Los discípulos sabían que el camino para llegar a Dios es solo la fe en Cristo. No hay otro. El que cree ha recibido al Hijo de Dios. El que no está perdido. ¿Cuántos de nosotros estamos perdidos? ¿Cuántos de nuestros familiares están perdidos? Este camino, hermano, es el camino glorioso que lleva al Dios que es tu Salvador. Al Dios que es Padre, al Dios que es Hijo y al Dios que es Espíritu Santo. Solo es posible a través de Jesús este camino para regresar al Padre. Jesús lo vio. Quiero que veas en paralelo, hermano, cómo también tú entras ahí. Cómo estamos nosotros por medio de Jesús teniendo ese acceso. Jesús lo hizo posible. Él es nuestro hermano mayor y Él es que nos trazó para que nosotros llegáramos al Padre. Vamos a... Jesús deja la tierra y regresa al Padre. Juan 14:12. En verdad os digo, el que cree en mí,
las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. ¿Jesús iba al Padre? Sí. ¿Deja esta tierra? ¿Va a dejar esta tierra? Sí. Entonces, eso es lo que Jesús está diciendo antes de que suceda. Vamos a Juan 16:7. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. ¿Iba a dejar la tierra? Sí. ¿Iba a haber un Consolador en la tierra? Para todos los de la tierra, sí. Para sus hijos, sí. Y este es el Espíritu Santo. Amén. Jesús, el regreso de Jesús al Padre dejaba la vida natural, dejaba esta tierra y ascendería o subiría a la presencia de Dios. La forma física de Jesús sería reemplazada por la compañía del Espíritu Santo para todos los creyentes. Tú que estás escuchando, ¿crees esto? ¿O tú que eres creyente, lo estás afirmando? Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, el Consolador no vendrá. Era necesario, hermano, era necesario. Recuerde, Jesús está hablando estas promesas. La gloriosa humanidad de Jesús al regresar al Padre. Vamos a Filipenses 2, 9 al 11. Te voy a leer el 8, dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria del Padre. ¿Ves la gloriosa exaltación del Hijo que iba a tener? Hermano, es algo para que tú y yo, hermano, nos explote y digamos, Señor, soy hombre inmundo de labios. Este hombre es inmundo de labios. Este hombre es pecador. Ten misericordia de mí. Humíllate. Humillémonos delante de Dios. El regreso al Padre convertiría en algo glorioso la humanidad del Hijo de Dios, sobre quien también estaría la autoridad, el conocimiento y la manifestación de la deidad, recibiendo el nombre que es sobre todo nombre y que ejerce toda autoridad. La visión limitada de los discípulos de Gerardo no les permitía darse cuenta de la gloria que rodearía a Jesús después de su muerte y de su resurrección, por la exaltación a la diestra del Padre. Oyente, ¿te das cuenta de la gloria que tiene el Hijo de Dios para regresar con su Padre? ¿Oíste que fue dicho,
me voy y vendré a vosotros. Si me amáis, os regocijarías porque yo voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Él está hablando en esta humanidad, hermano, pero tú y yo sabemos que la misma autoridad la tienen los tres, las tres personas. El único Dios tiene la misma autoridad. No es más ni uno. Algunos dicen, ¿no ves los testigos de Jehová? ¿No ves que él es menor? No, hermano. Ellos toman un versículo. Por eso yo te estoy dando varios para que tú veas, hermano, y solventes tu fe en la palabra. Oyente, tu corazón se llena de amor y gozo porque el Hijo de Dios está con su Padre. Yo sí, porque si no, hermano, no tendría esperanza. Porque esa humanidad de Dios nos dio ese acceso, hermano. Nos dio ese acceso. Él es en la eternidad de espíritu, pero ahora, hermano, Él está en esa posición humana ahí en el cielo. ¿Abogando por quién? Por sus hijos. Sentado, hermano. Intercediendo. Diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y tú humillándote, hermano, tú humillándote, diciendo, Señor, pequé, te fallé. Llena tu corazón de ese amor que Él hizo por ti. Es ese amor, hermano, que convenenciero. Es ese amor, hermano, que tuvo incondicional por ti, porque dice, aún siendo pecadores, Cristo murió por ti. Es Romanos 5:26. Aún siendo pecadores, Cristo murió por ti. No lo conocía. ¿Cuánto tiempo te toma descubrir que Él murió por ti? Si tú estás hoy aquí y no conoces a Cristo, confiésalo. Y si tú ya lo tienes, di, Señor, gracias. Gracias, Señor. Ese gozo, hermano, es fruto del Espíritu. Te llena de gozo. Pablo, hermano, encarcelado, y dice, gócense. Están llenos de gozo, hermano. Y en la cárcel, es algo que no se concibe, pero es la obra de Dios. ¿Cuántas tribulaciones y angustia hemos tenido? ¿Y te has gozado? ¿Te has gozado? A veces, hermano, te hablo personalmente, a veces uno lee mi humanidad y mi incredulidad, porque dice a veces, creo, Señor, pero ayúdame en mi incredulidad. Pero cuando el Espíritu nos habla, hermano, y me habla a través de su palabra, digo, Señor, en tus manos estoy. Haz tu obra. Haz tu obra, porque tu obra es perfecta. La mía o mis decisiones no son perfectas. La tuya sí. Aunque sufra, pero ese sufrimiento yo sé que es con propósito para que tú seas glorificado en este sufrimiento que tengo. ¿Cuál es tu sufrimiento hoy? ¿Cuál es tu sufrimiento que te impide ver al glorioso Hijo de Dios, al Espíritu Santo, al Padre morando en ti? ¿Qué es? ¿Cuál es tu sufrimiento? ¿O cuál es tu incredulidad? También. ¿Cuál es tu incredulidad? Dios no me ha hablado. Dios ya ha hablado. Aquí está en su palabra. No lo busques en el cielo. No eres alguien que se va a revelar así, hermano.
Se está revelando por su palabra. Cuando yo te estoy hablando, hermano, de ella, ahí, créela, porque no es mía. Él ya la sopló, la inspiró para que tú la oyeras, yo la oyera y nos humilláramos y dobláramos nuestra rodilla y cayeras como muerto, pero muerto a sus pies para que Él te resucite de esa vida vana, de nuestra vida vana sin Cristo, porque va a ser temporal. ¿Quieres vivir 120 años sin Él? Yo prefiero vivir un día como el ladrón, pero decir, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hebreos 12:2. La justicia del Hijo para regresar al Padre. Esto sí te lo tengo que dar, hermano, porque aquí a veces metemos nuestra justicia y hacemos a un lado la justicia de Dios. Son más importantes nuestras obras que la obra de Dios. Y no es así, hermano. Es más importante su obra redentora para toda la humanidad y no solamente para mí, sino para todos. Así es el Hijo de Dios, la extendió para todos. Chinos, rusos, estadounidenses, mexicanos, hombres morenos, hombres güeros, hombres chinos, hombres lacios, hombres pequeños, hombres grandes. Zaqueo, hoy te digo que quiero estar en tu casa. Hoy Jesús dice, Zaqueo, pequeño, ¿tú eres pequeño? Sí, hermano, ante su grandeza. ¿Qué somos? Polvo, pero que Él es eterno y es pleno, tiene todo. La justicia, vamos a 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Al que no conoció pecado, ¿quién es este, hermano? Jesucristo, el Hijo de Dios. Por nosotros lo hizo pecado. Ese cordero, hermano. Ese cordero que llevó el pecado. Antes se hacían muchos sacrificios, hermano, pero no eran perdonados. No eran perdonados porque seguían pecando y seguían haciendo sacrificios. Hoy, hermano, tú y yo no podemos hacer ningún sacrificio que llegue al cielo. Solo Jesucristo lo ha hecho posible y es su justicia. Aquí lo dice, hermano, claramente. Hechos justicia de Dios en Él. En Él. ¿En quién? En Jesucristo. Jesucristo nos unió al Padre por medio de Él, hermano. Es el mediador, hermano, entre Dios y los hombres. Es esa escalera que Dios puso cuando Jacob la vio y que estaba en el cielo y en la tierra y ángeles subían y bajaban. Tocaba la tierra la escalera, sí, y tocaba el cielo. Hermano, hoy muchos hombres hacen esfuerzos. Hay un deporte que se llama alpinismo y tú puedes trabajar para subir a un lugar muy alto que es el Everest, 9,000 metros a nivel del mar, hermano. Y puedes llegar y poner tu bandera ahí y decir, fui el primer hombre que pisó en el Everest. Pero se queda corto al lugar donde mora y habita y que es la morada de Dios. Hermano, estos hombres cuando van subiendo, hermano, no sé si tú has subido a un lugar alto, pero te falta el aire, hay mucha presión. Hay mucha presión, hermano. Yo subí al
al montecito de Toluca. Pero pues ya, hermano, hasta donde puedes subir el carro, no desde abajo. Y sentías, hermano, cómo las piernas se te tensaban, cómo te faltaba el aire, cómo necesitabas oxígeno por la presión, hermano, la presión atmosférica. Entonces, esa presión, hermano, te hace que tu cuerpo, hermano, necesite ese aire. Jesucristo, hermano, subió al cielo, hermano, y lo vieron. Y no necesitó de oxígeno. Ya tenía todo lo necesario para llegar al cielo. ¿Cuántos esfuerzos has hecho? Tal vez no has llegado al Everest. Has llegado a una colinita y ya quieres que te poner tu banderita en el cielo. No, Jesucristo es el que llegó al cielo, hermano. Los hombres han querido, llegar a la luna, llegaron a la luna, pusieron su bandera, quieren llegar a Marte, pero les cuesta mucho tiempo, no les alcanza la vida. Pero llegar a la presencia de Dios, hermano, es la obra de Cristo. Es esa obra, hermano. Te voy a contar una historia breve en la cual, hermano, un hombre subió a una montaña, llevaba sus herramientas, llevaba sus que se enganchan, hermano. Son herramientas que se enganchan en la piedra y van subiendo, tienen un lazo de seguridad, van subiendo poco a poco esa montaña, hermano. Y una densa nube cubrió la montaña, él no veía. Y en un momento se zafan algunos de los ganchos, hermano, y él cae. Y como él no ve, ¿dónde está? Está oscuro, ya la nube no ve, y oye una voz que le dice: suéltate, suelta la amarra que traes, tu seguridad para ti, suéltala. ¿Cuál ha sido tu seguridad para ti en este subir? Pues lo que yo traigo aquí, suéltalo. No, si lo suelto, me muero. No se soltó, hermano, este hombre. No le creyó a esa voz. Sí, cuando amaneció, vieron las personas que estaban ahí. Vamos a nombrar los rescatistas. Y vieron que estaba a 1 metro de pisar la tierra. Ya estaba muerto. No le creyó. Murió. Él tenía la seguridad puesta en lo que había visto que traía. A veces así nosotros nos dice: suéltalo. Y no lo queremos soltar. Estamos seguros. Yo te sostengo. Yo soy tu Dios. Yo soy tu sustentador. Yo soy tu providencia. Yo soy un Dios fiel. Yo soy un Dios santo. Yo te amo. Y yo sé trabajar para que tu vida sea mejor aquí en la tierra. Ese es el Dios. La justicia la hizo el Hijo. No tu justicia, no mi justicia. No tus obras, no mi obra. Es la obra de Cristo en la cruz. Y por agradecimiento a esa obra, tú
y yo podemos acceder al Padre. Jesús es levantado al cielo. Juan 17:11. Jesús y la gloria celestial. Hechos 1:9. Esa es donde empezamos, hermano, a leer al inicio, entonces 1:9. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y la nube le recibió y le ocultó de sus ojos. El Padre, hermano. El Padre fue el que lo llevó, hermano. Dice que fue elevado, pero en algunas versiones dice que el Padre lo tomó y lo llevó, porque era así, hermano. Dijo, yo te envié, pero ahora ven a mí. Yo lo tomo. Y así, hermano, es el Padre. Te toma para llevarte a ese lugar por medio de Cristo. A ese lugar celestial. A esa presencia de Dios. Dice, la nube lo ocultó. El checking, la presencia de Dios. La palabra está un poquito, pero era la presencia, esa nube que estaba en el lugar santísimo y que solo los sumos sacerdotes podían entrar. Cristo quitó ese velo. Cristo rasgó esa división que había entre lo común y lo santo. Cristo lo hizo posible, lo rasgó de abajo hacia arriba y dijo, pueden entrar los que creen en mi sacrificio, los que creen que yo los puedo salvar, los que creen que no hay ninguna obra que ustedes puedan hacer para llegar al cielo. Te está hablando a ti, me está hablando a mí. Esa gloria, hermano celestial. Jesús anuncia la morada celestial. Juan 14:2. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Si Jesús ya había llegado al Padre, lo vemos cómo ascendió, cómo la nube lo cubrió. Ahora dice, yo no quiero nada más estar aquí, quiero que mis hijos también estén en esta morada celestial. Es el cielo, hermano. Por eso en Cristo cuando morimos ya sabemos a dónde vamos. El que no tiene esperanza dice, pues solo Dios sabe. No, el que está en Cristo sabe a dónde va, a su morada eterna. ¿Tú ya sabes a dónde vas o tienes todavía esa inseguridad? Si tú tienes inseguridad, ven a Cristo. Él te da esa esperanza. Él te da esa morada, no por tus obras, por su sacrificio. Cree, es tu fe. Es tu fe. Cree, al que cree, todo le es posible. Todo lo que está en Dios. Esas promesas de Dios. Jesús está anunciando a sus discípulos que regresaría a la gloria de donde había venido, lo que implica su ascensión. Subió al cielo. La morada celestial es el lugar de residencia permanente para todos los creyentes. La ciudad celestial. La ciudad construida por Dios mismo, no por manos humanas. La ciudad que Jesús prepara para los suyos. La esperanza escatológica
de los últimos tiempos, del futuro, de que todos los creyentes tienen un lugar en la casa del Padre. Todos los creyentes tienen un lugar en la casa del Padre. De la que se disfruta por fe, aunque no se haya llevado el traslado a ella aún no, pero vendrá. Jesús viene en su segunda venida y ahí se va a cumplir, hermano. Dice, primero los muertos en Cristo y luego los que hemos quedado, entonces seremos tomados. Seremos llevados a esta residencia permanente celestial, que ya no hay muerte, que ya está los hijos de Dios, que ya no hay sufrimiento, que ya es, hermano, alabanza, adoración al que vive, al que reina por los siglos de los siglos, al que se le dio nombre que es sobre todo nombre, y al que toda rodilla se doblará. Este es tu Salvador, este es tu Redentor, este es el que pagó el precio por ti, por mí. Solo Jesucristo, el Hijo de Dios, que ha salido del Padre y ha regresado a su Padre, puede llevarnos al cielo, salvarnos. Ve oyente o ve creyente tu debilidad y tu incapacidad para subir al cielo. Solo Cristo es el camino. Dale la gloria al que subió al cielo para que tú como hombre puedas llegar y confiesa y cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y es Dios hombre.